Así como está sentadito, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos en esta hermosa mañana, Señor, en donde por tu grande misericordia nos has concedido un día más y nos hemos reunido, Padre, para estudiar de tu santa y divina palabra. Y oramos a ti, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, en oración, para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a comprender tu santa y divina palabra. Y al comprenderla, Señor, podamos aplicarla a nuestro diario vivir, Señor. Para de esa manera, Señor, irnos conformando a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús, añade bendición a nuestras vidas por medio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Hay un texto, mis amados hermanos, vamos a estar viendo varios. Un texto de la palabra de Dios en Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, dice el texto de la siguiente manera, 11:26, Hechos. Vamos a utilizarlo como texto clave. Dice la Biblia, mantenga su Biblia abierta y traiga para apuntar las citas que le daré, para que usted vaya siguiendo la secuencia. Dice así la Biblia: después de que la iglesia se dispersó a raíz de la muerte de Esteban, dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, ese texto subráyelo, para cuando le digan dónde se les llamó cristianos a los discípulos de Cristo. Bueno, por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Y hoy estaremos hablando de un tema muy, muy interesante, mis amados hermanos, y es la explicación bíblica de un cristiano. Y en el transcurso de esta enseñanza, usted va a descubrir por qué, o la definición bíblica, cómo se define un cristiano, de qué manera lo podemos explicar o definir, en qué consiste la explicación o la definición bíblica de un cristiano. Y es que entender de lo que realmente significa ser cristiano es de suma importancia para todo discípulo de Cristo. Se lo vuelvo a repetir. Entender lo que realmente significa ser cristiano es de suma importancia para el discípulo de Cristo. A menos de que sepamos desde el inicio, qué es lo que usted y yo estamos persiguiendo, nunca vamos a obtener lo perseguido. Es como, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega a una bifurcación, le dice al conejo, ¿para dónde va este camino? El conejo le dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? No sé, pues es igual. Cualquiera de los dos que escojas es igual. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde se dirige. Lo mismo, a menos que sepamos desde el inicio lo que usted y yo como cristiano estamos persiguiendo, nunca vamos a obtener lo que estamos siguiendo, nunca vamos a entender, nunca lo vamos a entender. Y es que, mis amados hermanos,
la definición de lo que significa ser verdaderamente un cristiano, lamentablemente hoy en día ha sido muy mal interpretado, como lo vamos a ir desarrollando. Eso es lamentable, ha sido muy mal interpretado. Un cristiano es alguien que, en primer lugar, ha sido comprado por la sangre de Cristo. Número 2, y ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Así que ha sido comprado con precio, como dijo Pedro, y ha sido regenerado. Y a raíz de ello, su vida exhibe evidencias claras de un cambio en su manera de pensar, en su manera en su corazón, en sus emociones y en su voluntad. Así que el cristiano que ha sido comprado, regenerado, él muestra evidencias que se notan en sus pensamientos, en su corazón, en sus emociones y en su voluntad. En su voluntad. Ahora, este término cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Solo 3. La primera ya la vimos, está en Hechos capítulo 11, versículo 26. La segunda usted la va a encontrar en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 26, versículo 28, que dice: y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga, ¿qué cosa? Cristiano. Hechos 26, 28. La tercera referencia usted la va a encontrar en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 16, que dice: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Mire qué interesante lo que Pedro dice, que al sufrir como cristiano, que no nos sintamos mal, sino que al contrario, glorifiquemos a Dios. Así que estas 3 referencias, hermanos, nos hablan de ese término. Solo aparecen estas 3 en el Nuevo Testamento. Ahora, a los seguidores de Cristo, a los primeros seguidores de Cristo, también fueron identificados con otros nombres, como lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, allá en Hechos capítulo 5, versículo 14, ahí nos habla que se les identificó como creyentes. Ahí el texto nos dice como creyentes. Nos habla la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 5, verso 14, la Biblia dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Quiénes? Los que creían, los creyentes. También se les conocían como hermanos. Más adelantito en Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 3, la Biblia dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cómo se les conocía? Como hermanos. Y por ejemplo en Hechos 9:2, ahí se les hace notar como los que pertenecían al camino de Cristo. Dice la Biblia: y le pidió cartas a los de las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de los seguidores de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Entonces vemos que se les está identificando
como creyentes, como hermanos, como los que pertenecían a ese camino, pero también Hechos ahí mismo en el capítulo 9, versículo 13, versículo 32, se les conoce como santos. Si usted lo puede corroborar ahí en su Biblia, en el verso 13, le dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos de los males ha hecho a quién? A tus santos en Jerusalén. En el verso 32 leemos, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a quienes, a los santos que habitaban en Lidia. También se les conocía en Hechos capítulo 20, versículo 28, como la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Si usted lo lee, usted corroborará que dicen la iglesia del Señor. Y por su parte, en Colosenses capítulo 3, versículo 12, habla de los elegidos. Se les conoce a los hermanos como los elegidos. También ahí lo va a encontrar en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. La misma palabra. Se les conocía a los cristianos como los elegidos. Y por último, allá en Romanos, capítulo 6, versículo 22, se les conocía como siervos de Dios. Así que la Biblia nos enseña que el término cristiano solo aparece en Hechos 11, 26, 26, 28, primera carta de Pedro 4, 16. Pero también se le conocía como en otros nombres a los cristianos, creyentes, hermanos, los que pertenecían a ese camino, santos, la iglesia del Señor, elegidos y siervos de Dios. De esa manera se les conocía a los discípulos de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, un cristiano genuino es una persona, en primer lugar, que ha confesado su pecado delante de Dios. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 51, 5? En pecado me concebiste. Un cristiano genuino es una persona que ha confesado su pecado delante de Dios. Número 2, que ha pedido perdón a Dios por esos pecados. Como dice Hechos 2:38, cuando les predicó el apóstol Pedro y las personas compungidas de corazón le dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos. Les dijo Pedro. Ellos han pedido perdón a Dios, han confesado su pecado, lo han reconocido, han pedido perdón a Dios. Número 3, han aceptado el sacrificio de la cruz como el único que puede limpiar sus pecados, como lo dice Romanos 5:9. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificado en su sangre, por él, es decir, por Cristo, seremos salvos de la ira. Así que el cristiano, hermano, ha confesado que es pecador, le ha pedido perdón a Dios, se ha arrepentido, él ha tenido fe, ha aceptado el sacrificio de la cruz de Cristo y ha llegado a confesar, como dice Romanos 10:9, ha llegado a confesar a Cristo como Señor y como Salvador. Como Señor y como Salvador. ¿Y qué pasa a raíz de eso? Su vida da evidencias de esa transformación. Como Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No puedes recoger duraznos del guayabo y viceversa. Por sus frutos lo conoceréis. Ahora, en primer lugar, vamos a ver qué significa ser un cristiano nominal. ¿Qué significa ser un cristiano nominal? En otras palabras, nominal significa de nombre. Entonces podríamos cambiar la pregunta.
¿Qué significa ser un cristiano solo de nombre? Que no es real, que no es sincera. Un cristiano nominal se refiere a personas que quieren identificarse con el cristianismo, pero sin vivir de acuerdo al estándar fijado por Cristo. O sea, ellos quieren identificarse con los hermanos, con los cristianos, pero sin vivir de acuerdo al estándar fijado por Cristo. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. El que ame más a padre, a madre, hermano, y empieza Cristo a decir, no es digno de ser mi discípulo. Ahora, no quiere decir que no ames a tus padres, no. Todo aquello que ocupe el primer lugar antes que Dios, entonces se convierta en idolatría. Porque Dios es el que debe de estar en primer lugar en nuestros corazones. Entonces, un cristiano nominal, en primer lugar, se refiere a alguien que quiere identificarse con el cristianismo. Es que me gusta mucho la alabanza, es que me gusta mucho cómo adoran ahí, cómo enseñan. Él le gusta eso, pero no quiere vivir de acuerdo al estándar fijado por Cristo. De ahí hay una contradicción evidente en los que profesan el cristianismo y en los que lo viven y lo practican. Hay una diferencia. Así que un cristiano nominal es alguien que asiste, hermano, regularmente a la iglesia, adora devotamente, usted lo ve levantar las manos, lágrimas, pero no tiene una relación personal con Cristo. No tiene una relación personal con Cristo. No hay intimidad, no lee la Biblia. Pero usted lo ve que desborda su alma, derrama su vida. En tercer lugar, un cristiano nominal es alguien que asiste regularmente a la iglesia, pero por razones culturales solamente. Bueno, es que desde pequeño mi abuela iba, mi madre iba, y pues así me enseñó, es parte de la tradición ir a la iglesia, pero de ahí no pasa. Ese es un cristiano nominal, porque sí le enseñaron. En cuarto lugar, un cristiano nominal es uno que asiste a la iglesia, pero solo en ocasiones especiales, como por ejemplo en la Semana Santa, la Semana de la Pasión, donde los corazones se vuelven sensibles. Va a haber toda la semana culto, vamos a buscar a Dios. Usted lo ve, pero solo en Semana Santa. O se aparece solamente en Navidad o en ceremonias especiales como bautismos, bodas, pero de ahí no pasa. Ese es un cristiano nominal, solo de nombre. Un cristiano nominal es alguien que raramente asiste a la iglesia, pero mantiene una cierta relación con alguna iglesia por razones de seguridad. Es decir, cuando algo le pasó a él, un acontecimiento que afligió su alma, hubo problemas, siente temor, solo asiste a la iglesia por ello. O por razones emocionales o familiares, pero de ahí no pasa. No tiene relación con ninguna iglesia, nunca asiste. Pero eso sí, dice que cree en Dios y en la Biblia. Eso es un cristiano nominal. El cristiano genuino y el nominal lo podemos ver a todo color en la parábola del sembrador. Busque Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Dice el versículo 7 y 8 del capítulo 13 de Mateo: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30.
Dice Cristo ahí, versículo 22, dice, y aquel en quien se sembró la orilla entre espinos, que dice, este es el que ¿qué? Más las preocupaciones, léalo usted. Hasta ahí. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones y el engaño de las riquezas, ¿qué pasó? Ahogaron la palabra y queda sin fruto. Ese es el cristiano nominal. Quedó sin fruto, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Este es el cristiano genuino. Este es el cristiano genuino. Ahí nos enseña el cristianismo, el cristiano nominal y lo que es un cristiano auténtico. Mire, hermano, es preferible ser un cristiano con convicción, viviendo el estándar bíblico, o ser uno que totalmente lo niega. Es preferible ser un cristiano con convicción o ser un cristiano que lo niega a ser alguien que se dice ser cristiano y sin embargo vive en contradicción con la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 15? Yo conozco tus obras, dice la palabra. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El agua fría se utiliza, el agua caliente también. Ojalá fueras uno de estos dos, puesto que ni eres tibio y no frío ni caliente. ¿Qué dice la Escritura? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Es lo que dice la Biblia. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Ahora, de acuerdo a Mateo 7, 21 al 23, de acuerdo a esa referencia, ¿quién es el verdadero creyente? Búsquelo. De acuerdo a Mateo 7, 21 al 23, ¿quién es el verdadero creyente y quién es el nominal o el que no lo es? Dice la Escritura de la siguiente manera: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Pregunta, de acuerdo a estos versículos, ¿quién es el verdadero creyente? ¿Quién es el verdadero creyente, hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que obedece a Dios. El que da frutos de ser una persona totalmente regenerada, cambiada. Cristo mismo lo está diciendo. No se equivoquen. No es el que levanta las manos y canta y el que me dice Señor, y lo dice 2 veces Cristo, Señor, Señor. No es el espiritualmente, el que predica hermoso, el que enseña bonito, el que llena iglesias. No, ese no es. No todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos, va a entrar en mi presencia. No todo aquel que hace eso. Solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el que se somete a mi señorío, el que me ama, el que me obedece.
Es lo que Cristo está diciendo. Y luego dice, ¿por qué? Porque en aquel día habrá muchos que me van a decir, en otras palabras, prediqué, asistí a la iglesia, gané muchas almas, hice esto, hice lo otro, diezmé, y va a decir Cristo, pero no te conozco, no sé quién eres. ¿Por qué? Porque nunca se sometió al señorío de Cristo, hizo lo que quiso, pero no lo que Dios le mandó en su palabra. Entonces ahí vemos la diferencia. En segundo lugar, hermano, ya vimos lo que es un cristiano nominal y lo que es un verdadero cristiano. Ahora la pregunta es, en segundo lugar, ¿somos todos hijos de Dios? ¿O ha escuchado alguna vez a alguien decir, es que todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Adán, descendientes de Adán. ¿Pero hijos de Dios? No, hermano. No. No todo el mundo es hijo de Dios. Y eso la Biblia lo revela en Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Yo sé que no lo sabemos de memoria, pero corroborémoslo. Mas a todos, ¿quiénes? Los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. Solamente eso, no. Y a los que creen en su nombre. Ahí creer no es solamente de labios. El creer se manifiesta con tu conducta, con tu estilo de vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasa con ellos? Les dio la potestad, el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Entonces, como usted y yo podemos ver, si tengo que llegar a ser hijo de Dios, eso significa que antes no lo era. Amén. Si la Biblia me dice que a raíz de que recibir a Cristo y creer en su nombre me da el derecho de ser hijo de Dios, entonces significa que antes de esa confesión no era hijo de Dios. Era una criatura de Dios, pero no hijo. Porque eso es lo que revela la Biblia. Por ello, como Cristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Hermanos, y no se puede nacer de nuevo si primero no te arrepientes de tus pecados y te conviertes a Cristo y eres justificado por el Padre y la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. De todos tus pecados. Esa es la manera, hermano. Es por ello que hoy en día hay mucho cristianismo falso, porque por masa le dicen, ven, cantan una alabanza, el predicador predicó cualquier cosa, ponen la música hermosa, se conmueven las emociones y dicen, ven al frente, tú nomás haz lo que yo te voy a decir, y la persona conmovida pasa y repite una oración, y repiten la famosa oración de fe, que ni siquiera está en la Biblia, y empiezan a repetir y ya, pero la persona o el individuo no sabe ni lo que hizo, no hubo convicción de pecado, no se le presentó la ley de que dice que eres culpable, no se le presentó el Evangelio de Dios, ¿cuál es tu condición? No hubo convicción, no hubo arrepentimiento. ¿Se acuerda lo que Pedro les dijo a la iglesia en Hechos capítulo 2? Ustedes mataron al Mesías, sus manos están manchadas de sangre. Ustedes son culpables. Pedro les dijo, los confrontó. Ustedes, todavía estaba fresca la sangre de Cristo. Les dice, ustedes son culpables, sus manos están manchadas, son unos asesinos. ¿Y qué dijeron aquellos hombres cuando se vieron confrontados? Compungidos de corazón le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Fueron confrontados. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Primero nos confronta con nuestro pecado. ¿Se acuerda de David con Natán?
Cuando va Natán y le habla del corderito, de aquella persona, usted sabe la historia. ¿Y qué dijo David en la reacción? Debe morir por lo que hizo. Bueno, tú eres esa persona. Adulteraste y no te conformaste con eso, sino que también asesinaste. Fue confrontado con su pecado. No le sobó el lomo Natán. Natán lo confrontó. Lo confrontó, hermano. Eso es lo que hace. Primero somos confrontados. Una vez vemos nuestra condición realmente cómo estamos, y nos arrepentimos. Nacer de nuevo es cuando Cristo nos convence de pecado, nos arrepentimos y nos convertimos. ¿Se acuerda cuando Pablo predicó allá en Éfeso? ¿Qué hacían los creyentes de Éfeso? Que traían todos los libros de la magia y del ocultismo y eran quemados. Se convirtieron a Cristo y fueron justificados por el Padre. ¿Y qué hizo la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado, mis amados hermanos. Así que la necesidad de ese nuevo nacimiento se debe a que nuestra condición antes de venir a Cristo es la condición de un muerto. ¿Qué es lo que hace un muerto? Ayúdenme, hermanos, porque es muy profunda esta explicación. Pues nada. Un muerto no hace nada, ni de perdido. No hace nada. Entonces la Biblia dice en Efesios 2:1 que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que por naturaleza eran los hijos de ira. Así la Biblia nos identifica. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios no le avienta al ser humano un salvavidas para salvarlo, no. Dios se introduce en el fondo del mar y saca aquel cuerpo inerte muerto y le sopla aliento de vida. Le da vida a través del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso era necesario nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? El aire sopla de donde quiere y escucha su sonido, pero no sabes tú de dónde viene ni de dónde va. Así es el que nace de nuevo. ¿Por qué? Porque es una obra sobrenatural, producida por el Espíritu Santo a raíz de escuchar el Evangelio de Cristo. A raíz de escuchar el Evangelio de Cristo. Y al hacer de nuevo, ¿qué dice la segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 17? ¿Qué es lo que pasa cuando nacemos de nuevo? Somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ¿qué pasa? Todas son hechas nuevas. Y empieza a haber nuevos cambios en mi mente que se va renovando poco a poco con la palabra de Dios. Mi voluntad es completamente libre, como lo dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Aquel corazón de piedra endurecido, empedernecido que tenía, es cambiado por uno de carne, como dice Ezequiel 11, 19. Y mis sentimientos ahora pueden ser controlados en la medida de que el Espíritu Santo, a través de mi entrega, de vivir para el Señor, son controlados. Cuando vivimos para el Espíritu y no alimentamos los deseos de la carne. Son cambios, hermano, que va sucediendo. Es por ello que un cristiano con entendimiento bíblico, un cristiano genuino, con entendimiento bíblico, debe de llenar el estándar establecido por Dios. Debe de llenar el estándar establecido por Dios, un genuino cristiano. ¿Y cuál es ese estándar? ¿Cuál es esa norma que el cristiano debe llenar? En primer lugar, comprender y entender que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Un cristiano genuino entiende que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos, como dice Hechos capítulo 4 versículo 12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Un genuino cristiano entiende esto y comprende esto.
que Cristo es el único. Así que al comprender esto, el cristiano genuino sabe y deja fuera todo sistema religioso y todo intermediario entre Dios y el hombre. Cristo lo dejó clarísimo en Juan capítulo 10, versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí, dijo Cristo, son ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, dice Cristo. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene para robar, matar y destruir. Yo he venido, hablando Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que un cristiano genuino entiende esto, que Cristo es el único autor y consumador de la fe. No hay intermediarios, no hay reliquias, no hay nada que se interponga entre Dios. Y él lo sabe, que Cristo es el único. Un cristiano genuino con entendimiento bíblico, hermano, comprende que es por medio de la fe. Solo por fe. Y fe implica, hermano, ¿qué implica? Que la salvación es por gracia a través de la fe, solamente por fe, porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? De la fe, y la fe no la tenemos automáticamente, es un don de Dios, es un don de Dios, es lo que dice Pablo. Así que en el Nuevo Testamento la palabra fe tiene ciertas condiciones. ¿Cuáles? La fe no es simplemente creer, como lo dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. ¿Pero qué crees? También los demonios creen y tiemblan. Es lo que dice Santiago. Así que la fe, para ser eficaz, tiene que ser depositada ¿en quién creen? En Cristo. Y esto implica, hermano, más que simplemente palabras pronunciadas por la boca. Yo creo en ti. No. Implica mucho más. Que dijo Cristo en Juan 6:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces no nomás es creer, hay que también obedecer. Obedecer la palabra de Dios. Así que el cristiano genuino entiende que solamente Cristo es el único autor y salvador. En Él hay salvación. Entiende que es solamente por fe. Una fe que se muestra en una obediencia. Y que la salvación es solo, número 3, por gracia. Es un regalo de Dios. No hay obras. ¿Qué implica que la salvación es por gracia exclusivamente? Aquí quedan fuera las obras, hermano. Quedan fuera las obras. No es que acá está la balanza de mis hechos y acá está la balanza de la gracia. No. Es simplemente por gracia. Es un regalo de Dios. Solamente por gracia. Implica que la salvación es por gracia. Exclusivamente. Y quedan fuera las obras. La razón por la que tiene que ser de esta manera es porque ninguna obra, hermano, nada nos califica para que usted y yo podamos ser perfectos ante Dios. Porque Isaías 64, capítulo 64, verso 6, dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Son como trapo de inmundicia. La palabra de Dios es bien clara, como lo dice Romanos 11:5. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no se basa en obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra, es por gracia. Es por la gracia de Dios.
Y el creyente genuino entiende, número 4, que es para la gloria de Dios. La salvación, hermano, es para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que implica que la salvación no es como el hombre piensa primordialmente, como un beneficio personal. Puesto que soy un hijo del rey, entonces yo soy un príncipe. Y como príncipe tal, tengo que tener prosperidad. No. Ese evangelio, como dijo Leonard Ravenhill, huele a azufre. No, hermano. La salvación es para la gloria de Dios solamente. Que implica que la salvación no es como el hombre piensa primordialmente para su beneficio, sino como revela Efesios. Mire, ¿por qué nos salvó Dios? ¿Cuál fue el motivo de que Dios nos haya salvado? ¿Cuál es el motivo primordial de que Dios nos haya escogido? De que Dios nos haya redimido. ¿Porque éramos bonitos? ¿Porque tenían los ojos azules? De acuerdo a Efesios 1:11, ¿cuál es el motivo que movió a Dios el salvarnos, el escogernos, el redimirnos? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Para qué lo hizo? ¿Para exaltarnos nosotros mismos? No, hermano. ¿Sabe cuál es el motivo? Ahí lo tiene en su escritura, en su Biblia. Para la alabanza y la gloria de su gracia. Para alabanza de Dios. Por eso Dios nos salvó. Por eso Dios nos redimió. Versículo 12. A fin de qué, hermano, de que seamos, ¿qué cosa? Alabanzas de qué? De su gloria. Para eso fuimos salvados. Para su gloria. Dice Efesios 4:6. 1:4. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Número 1, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a qué, hermano, al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Otra versión. Para su gloria. Cuando la palabra habla de la gloria de Dios, se refiere a lo que es su misma esencia, su carácter, quién es Él, sus cualidades, lo que Él representa, lo que Él es. Para su gloria, para su esencia, todo lo que es Él. Cuando Dios nos salva para su gloria, está queriendo decirnos, entre otras cosas, que nuestra salvación pone de manifiesto algo de lo que Él es decir, su carácter, para su gloria, por su gracia, por su misericordia, por su amor. Habla de su carácter, hermano. Nuestra salvación inmerecida pone de manifiesto su gracia, su amor, su misericordia, sus atributos. Es para su gloria, por eso nos salvó. Para Él mismo, para su gloria, para manifestar estas cualidades. Y un cristiano genuino sabe esto. Lo sabe, hermano. El nominal no comprende esto. Y el cristiano genuino, número 5, sabe que la palabra de Dios, la Biblia, es el estándar. Es el estándar de su vida. Es el que rige. Solamente la Biblia. Solamente la palabra de Dios escrita. Que es el único estándar en materia de fe y práctica. El único estándar donde usted y yo regimos nuestras vidas.
¿Queremos saber cómo educar a nuestros hijos? Aquí está. ¿Queremos saber del matrimonio? Aquí está. De finanzas, aquí está. Todo lo que usted necesita para la vida y la piedad, aquí lo encontramos. Aquí lo encontramos. Así que esto elimina todas las tradiciones y todas las invenciones del mundo, del hombre. Hay que añadir esto, hay que añadirle aquello. Nada, nada. Es por ello que las diferencias entre las denominaciones cristianas se deben precisamente en muchos casos en la liberalidad con que algunas denominaciones usan la palabra y en otras la forma como el agregarle o le quitan palabra, es decir, que en muchos casos le quitan o le ponen. Y en unas partes se convierte en un liberalismo y en otras partes se convierte en un legalismo. Le quitan y le ponen. Y eso es tremendo, hermano. Es en la palabra de Dios y no en ningún otro libro donde Dios le ha revelado al hombre el camino de la salvación. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dijo Pablo en segunda carta a Timoteo, versículo 3, capítulo 3, verso 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada se deriva de dos palabras. Significa en griego teomneuptos. Y la palabra teo significa Dios. Neuptos significa soplada. Es decir, Dios infalible ha resultado, Él ha inspirado a los hombres, lo cual tenemos los 66 libros. Así que el Dios infalible, el resultado de su inspiración también es infalible. Su palabra es infalible. ¿Qué dijo Pedro allá en su primera carta, capítulo 1, versículo, en su segunda carta, capítulo 1, verso 20? Pero antes de todo, sabed esto, dice Pedro, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación personal o privada, porque ninguna profecía fue dada jamás en un acto de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Así que un cristiano bíblico necesita entender lo que la Biblia dice acerca de su condición y forma de salvación. Es lo que necesita. Esa es la diferencia entre un nominal y uno bíblico. Necesita abrazar la cruz cada día, como dice la Biblia. Vivir una vida de sacrificio y entrega por la causa de Cristo. Porque hoy en día, hermano, crees en Dios y yo creo en Dios. Pero acuérdese que los demonios también creen y tiemblan. Y hoy en día, muchos dicen ser creyentes. Pero usted lo ve, por eso en ocasiones, cuando usted los ve, o la gente más que nada los mira, ¿qué es lo que sucede? Se confunden, porque hay una incongruencia. Cuando usted observe eso, no se confunda, simple diga, es que él es un cristiano nominal. ¿Y qué significa eso? Que es solo de nombre. No es un genuino cristiano. No es un genuino cristiano, sino que un genuino cristiano es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo, regenerado por el poder del Espíritu Santo. Y su vida exhibe evidencias claras de su cambio en su manera de pensar. Si había pensamientos de odio, de desprecio, de rencor, ahora existe otro tipo de pensamiento, de amor a Dios, que poco a poco se van renovando conforme se va estudiando y practicando la palabra de Dios. Ahora en su corazón ya no existe nada de rencor, odio. Ahora esas emociones descontroladas, ahora Dios las controla por medio de su Espíritu Santo y la voluntad de Él está sometida a Dios. Ese es un cristiano, hermano. Y no un nominal. Así que en esta tarde, usted y yo podemos comprender la diferencia entre un cristiano nominal y un cristiano verdadero. Amén. Un cristiano nominal, simplemente, y un cristiano de acuerdo a la palabra de Dios.
Y no con esto quiero decir que ya el cristiano genuino es perfecto, de ninguna manera. De ninguna manera, hermano. ¿Que vamos a fallar? Claro que sí. Pero la diferencia está en que lo reconocemos, confesamos el pecado y nos levantamos y continuamos adelante. El cristiano nominal no. Simplemente voy porque así me enseñaron. Muchos vienen a la iglesia, como les dije, por tradición, por miedo. Es que tengo que ir al culto el domingo, porque si no voy, me siento mal. Siento que la ira de Dios está conmigo. Me siento mal. Y vienen a la iglesia, no saben ni de qué se predicó, pero por el hecho de venir, ya se sienten bien. Ah, ya descansé. Eso es un cristiano nominal. Pero el cristiano genuino, ¿qué dice? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Porque va a alabar a Dios. ¿Se fija la diferencia, hermano? ¿Se fija la diferencia? Que hoy, hermano, nosotros mismos nos preguntemos, Señor, ¿acaso soy un cristiano nominal? ¿O soy un cristiano, Señor, de acuerdo a tu palabra, genuino? Ayúdame. No perfecto, Señor, ayúdame. Y Dios, hermano, nos ayudará a seguir adelante. Amén. Póngase de pie en esta tarde, hermano. Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar a Dios, primeramente a pedirle que nos ayude. En el camino usted va a encontrar muchas cosas y se va a encontrar con muchos que aparentan algo que en realidad no son. Que eso no nos desanime, hermanos, a seguir adelante, sino que al contrario, firmes en el camino, firmes en el Señor, y orar por ese tipo de cristianos que se dicen, pero no lo son, orar por ellos. Así que en esta tarde vamos a orar a nuestro Dios y a pedirle con todo nuestro corazón que nos ayude a vivir la vida cristiana, hermano.